¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión vamos a hablar de Fernando Botero, que entronizó el arte colombiano en los museos del mundo. Esta es una entrevista con Álvaro Suescún a propósito del fallecimiento del pintor y escultor Fernando Botero. Hemos hablado con Álvaro Suescún, el semanario Voz, con él. Es musicólogo, crítico de arte, director de la revista La Lira y quien suscribe cientos de artículos en las más renombradas revistas culturales latinoamericanas. Iniciemos esta conversación indagando en una especie de escala cronológica algo del estilo y rasgos característicos de la pintura del maestro Fernando Botero. Las figuras volumétricas estuvieron siempre desde el comienzo en su trabajo artístico. Álvaro Suscún nos cuenta que no, que Fernando Botero es un pintor que se dejó influenciar inicialmente por los paisajes de la costa Caribe. Realmente sus primeras pinturas de importancia las desarrolla en Tolú, en Sucre, de manera que las primeras impresiones de los paisajes que él refresca y convierte en obras de arte son correspondientes al paisaje del Caribe, al paisaje colombiano. Son pescadores, son figuras de personajes en las playas con su indumentaria propia del Caribe y con los aperos de pesca generalmente y en buena cantidad de casos con los resultados de la pesquería. Le preguntamos a don Álvaro que esta fase corresponde a qué época. Él dice que es en los años 50 y su obra en esa época tiene una gran particularidad. Esos primeros personajes protagonistas son alargados. Esa estadía suya en Tolú es importante para la recepción de su pintura en Colombia. En este municipio costero pintó la obra Frente al Mar, que recibió el segundo premio en el noveno Salón de Artistas de 1952. Aquí podemos ver un fragmento de esta obra Frente al Mar. Vamos a comenzar con la crítica de Vidales. Eso significa que en esa época no había aparecido en la obra de Botero las figuras volumétricas. Don Álvaro nos cuenta que no. Todavía no pintaba voluminosos objetos o personajes. Considera que la dura crítica que le hizo el poeta Luis Vidales estimuló a Botero a repensar cómo desarrollaba en ese momento su obra de pintor. ¿Cuál fue la crítica que hizo el poeta Luis Vidales a la obra Frente al Mar? En una columna publicada en el diario de El Tiempo en agosto de 1952, escribió: el tercero pudiera otorgársele a Frente al Mar, aunque este pintor está en peligro de malograrse por su superficial decorativismo, del inconceptual alargamiento de las figuras de revista americana, con que ha cambiado sin transición de un brinco el geometrismo de su etapa de aprendizaje reciente. ¿Qué otra crítica recibió la obra Frente al Mar de los críticos de arte reconocidos? Esta crítica severa por su manera de mirar el entorno paisajístico que había escogido Botero para desarrollar su obra, diríamos que es el primer llamado de atención para que él desarrolle una reflexión respecto a las figuras que está realizando. En aquel entonces todavía no se había realizado el sentido de los expresionistas, sobre todo el expresionista pictórico, que hacía negación de la figura. Entonces todavía no se había ingresado en el periodo de los expresionistas. Sobre todo el expresionismo pictórico que hacía negación de la figura, que viene a desarrollarse un poco más adelante con los pintores alemanes, norteamericanos, y en cambio todavía encontramos en su obra figuras comunes, ajenos a los cuerpos y objetos de exagerado volumen, que lo caracterizaron en el orbe de la plástica contemporánea. Pero eran figuras, digamos, con ciertas características de normalidad en donde solamente mostraban algunos avances
que pudieran considerarse desfiguraciones de la realidad. Estas desfiguraciones Botero las consigue con unos alargamientos de las figuras, de manera que sus personajes parecen bastante adelgazados y altos. Ahora continuamos con la influencia renacentista. ¿Recuerda alguna publicación en donde se pueda hallar eso? Don Álvaro nos dice que sí. Hay una publicación de los 50 años de los Anales de Artistas Colombianos y en la 9ª publicación o anal, Luis Vidales hace una crítica a esos impresos, Walter Engels en 1952. Por el contrario, la señala como una composición bien construida, bien realizada, la avala. Luis Vidales contraataca esta descripción y considera que Botero puede desarrollar un conocimiento más profundo de la figura y conseguir en consecuencia un mejor resultado, como en efecto ocurrió años después. Le preguntamos a don Álvaro por qué Botero se va a vivir al Caribe. Nos dice que él venía con unas ciertas insatisfacciones. Llegaba de Medellín, que en aquel entonces era un pueblo muy pacato, muy provincial y religioso. Estaba un clérigo que era Monseñor Miguel Ángel Builes, figura y expresión de la ideología más retardaria, la caverna total. Después del premio en el Salón de Artistas, Botero entiende la ampliación de sus horizontes. Entonces viaja a Europa, en donde vive en Madrid, por espacio de 4 años. Esta ciudad es su sitio de asiento, pero lo altera con visitas a Barcelona, sobre todo a los museos. Esta era su inquietud fundamental, luego a París e Italia. Le preguntamos a don Álvaro que cómo cualifica su formación de pintor y escultor. Nos dice que él se forma estudiando, analizando las obras de los museos y con sus lecturas, que es más o menos el mismo método de Alejandro Obregón, y sobre todo con su infatigable y metódico trabajo. Él reconoce que pinta o esculpe todos los días, incluidos los domingos. Botero estudia especialmente a los pintores del Renacimiento. Asimila el muralismo mexicano y allí él lo reconoce. Descubre la importancia de la volumétrica de los cuerpos y los objetos al dibujar la mandolina. Le preguntamos que si es cierto que el italiano Montaigne influyó significativamente en la madurez estética de Botero. Nos dice que se produce una variación fundamental en la obra de Botero a partir de 1958, cuando él obtiene el primer premio en el Salón Nacional de Artistas, el 11º con un trabajo que se llama La Camera degli Sposi. Es en realidad un homenaje a Mantegna. Él es un artista italiano que influye de manera determinante en el salto cualitativo que da Botero a partir de los años 60. Así logra deshacerse de la influencia del muralismo mexicano y empieza a ser permeado por esa volumetría del Renacimiento. En ese periodo asume plena y definitivamente la utilización de esa técnica en su obra. Le preguntamos a don Álvaro que si cree que en la formación de Botero, aparte de sus lecturas, tiene que ver con su disciplinado y sistemático estudio del arte renacentista europeo. Él nos dice que el análisis y reproducción de algunas obras de los museos lo pone en comunión directa con el Renacimiento, en especial con la obra de Andrea Mantegna, Paolo Uccello, que también es determinante sobre todo en el monumentalismo, y otro artista que definitivamente lo marca es Piero della Francesca. Este es un artista del Renacimiento. Esas son las razones que explican lo anticlásico, lo antiexpresionista de la obra de Botero. Ahora continuamos con Botero y política. Le preguntamos a don Álvaro que si está de acuerdo con los críticos que afirman que el premio que le dieron en el 11º Salón de Artistas fue determinante para el desarrollo de la obra de Fernando Botero. Y él nos responde que claro, porque este premio, que es una especie de homenaje a Andrea Mantegna,
no solamente lo fundamenta en una nueva o en un nuevo periodo pictórico, sino también lo consolida y le marca el camino de lo que es en adelante será su obra artística. Eso reafirmado por la gran importancia que tiene el Salón Nacional en aquella época. ¿Es Botero un pintor apolítico? Don Álvaro nos contesta que él cree que hay una fase de Botero que es político. Algunas pinturas son evidentemente políticas. Algunas constituyen una crítica a la religión, al fanatismo religioso, a la violencia en el país y a las torturas de la Abu Ghraib. Entonces le preguntamos que en qué época se dedica a la escultura. Él nos responde que los primeros años de los 70 hace las primeras incursiones en la escultura, que también es muy importante. Pudiéramos pasar a esa otra expresión artística de él, porque hace parte de las grandes exposiciones monumentales que recorren todas las capitales importantes del mundo, convirtiéndolo en el artista vivo más importante, con presencia en todas las ciudades más destacadas del planeta. En sus últimos años, desarrolla la exposición de sus figuras monumentales. ¿Conoces alguna de las obras de este importante pintor y escultor colombiano? ¿Cuál te llama más la atención? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y como siempre los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.